Vamos a seguir en el tiempo y hablando de otro señor ya en el 83, Richard Stallman. Bueno, pues este señor se preguntó, oye, ¿y por qué no un sistema operativo que pudiese ser distribuido libremente? Este señor pues estaba convencido de que para que una sociedad sea libre, el software debería ser libre. Tiene un libro muy interesante que os dejaré también para que si queréis le echéis un vistazo. Y bueno, pues creó el proyecto GNU. GNU que es, como comenta ahí, pues muy ambicioso. Era el intentar desarrollar un sistema como Unix, pero libre. Así fue, bueno, la idea era desarrollar una serie de utilidades que se apoyaran en un núcleo, en lo que se conoce como kernel, que fuese pequeño, rápido, potente. Y así se iniciaron los proyectos de programación, Stallman con muchos otros programadores, todos convencidos y digamos, comprometidos con la idea del software libre. Y bueno, se le dio el nombre de ALIX, como podéis ver, a ese núcleo, a ese proyecto de núcleo, ¿no? Curiosamente, ALIX era el nombre de la novia de Stallman. Bueno, la cuestión es que por decisión de un programador, de otro programador, Michael Busnet, pues se terminó denominando a ese núcleo HART. Bien, la idea estaba muy bien y había muchas personas trabajando en ello, pero lo cierto es que desafortunadamente no se llegaba a tener resultados serios, ¿no? No al menos en la parte que implicaba al núcleo, ¿vale? Y el núcleo HART quedó un poco estancado y lo duro, digamos, lo grave es que era vital para que este sistema pues funcionara, ¿no? En 1990, por ejemplo, fijaros que este sistema GNU pues, ya tenía muchas utilidades, tenía editores, tenía compiladores, tenía biblioteca, y era pues todo lo necesario, ¿no? Como un Unix típico, pero faltaba lo más importante, faltaba el núcleo. Bueno, pues recapitulando, por decirlo de alguna manera, inspirados en Unix, nos vemos en el 1990 con, bueno, pues con muchas herramientas desarrolladas, pero con falta de un núcleo que realmente hiciese la realidad de un sistema operativo libre. Bueno, por si os lo preguntáis, animal, que es un ñu, es la mascota, por decirlo de alguna manera, y representa el proyecto GNU, que por cierto GNU es el acrónimo de GNU is not Unix. Es una especie le llaman acrónimo recursivo. Bueno, vamos a seguir con otro ítem, con otro personaje importante. 1991, Linus Benedict Torvalds. Bueno, pues Linus fue en su momento un estudiante de la Universidad de Helsinki y bueno, pues era un estudiante de ciencia de la computación y estaba obsesionado con la idea de crear un sistema operativo propio, ¿no? Concretamente se puso a trabajar sobre Minix, que lo habéis visto antes en la tabla que hemos analizado. Es un Unix simplificado que creó Andrew Tannenbaum, un profesor de la Universidad de Ámsterdam, que con fines pedagógicos, con fines docentes, pues desarrolló una versión simplificada del sistema operativo Unix, ¿no? Sin embargo, bueno, pues parecía que a Linux este sistema le parecía corto, ¿no? Y se animó a desarrollar su propio sistema operativo, al menos un sistema que le permitiera ejecutar un shell, es decir, ejecutar un intérprete de comandos y un compilador. Y de hecho, Linus anunció en Internet su proyecto. Y justamente lo hizo con estas palabras. Si suspiras al recordar aquellos días cuando los hombres eran hombres y escribían sus propios drivers, decía, si te encuentras sin ningún proyecto interesante y te gustaría tener un verdadero sistema operativo que pudieras modificar a tu gusto, si te resulta frustrante tener solo Minix, entonces este artículo es para ti. Bueno, pues estas eran sus palabras, las palabras que volcó a Internet, y lo que realmente fue sorprendente es la respuesta masiva de cientos de programadores y usuarios de Unix que todos quisieron aportar sus conocimientos para que
se hiciese real un sistema operativo que fuese robusto, estable y potente. Y así, pues de esta manera se crea en 1994 se llega, por ejemplo, a la primera versión estable del kernel Linux, la 1.0. Bueno, comentar que a modo de curiosidad, que la primera versión del núcleo kernel apenas tenía unas 8.000 líneas de código creadas por Linux. La primera versión estable, la que acabamos de referenciar, la 1.0, ya tenía en torno a 170.000 líneas de código. Fijaros el crecimiento tan grande que tuvo. Y por comentarlo, hoy en día se está trabajando con el kernel, con el núcleo 3.0.0.16, que tiene más de 13 millones y medio de líneas de código. Es decir, que es enorme la evolución en línea de código que ha tenido el sistema operativo desde sus inicios en el 94. Bien, y esta mascota, como podéis ver, se llama Tux, es un pingüino, es la mascota típica de Linux. Y bueno, pues responde a que cuando era pequeño Linus, pues parece que un pingüino le mordió y le resultó simpático que el sistema operativo que había de alguna manera creado u originado, pues tuviese como mascota un pingüino. Bueno, pues con esto, más o menos si habéis entendido la presentación, podéis llegar a deducir que si sumamos las utilidades del proyecto GNU con el kernel, con el núcleo del sistema Linux, al final tenemos un sistema operativo pues que efectivamente era ejecutable, era útil, era autosuficiente y por supuesto que representaba un rival a los sistemas operativos propietarios, ¿no? Y así se llamó a GNU, a esta combinación, se la llamó como GNU Linux. Hay muchas personas, incluso entidades a las que les gusta hablar solo de Linux, pero lo cierto es que a mí me parece más correcto hablar en términos de GNU Linux.